traerlas a ti, oh Dios, y ayúdanos a traerla de buena manera, no contaminadas, bendito Padre, ni con amargura, sino que traemos lo que te hemos prometido. Te damos gracias, bendito Padre, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Admirable, grande, fuerte, aleluya. Eres increíble, poderoso, grande, eres increíble. Resistes y vienes, Cristo exaltado estás. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Estamos de fiesta. Amén. Estamos de fiesta. Yo estoy de fiesta, hermano. Yo estoy enfiestado. Cuando estamos de fiesta, ¿verdad? Nos ponemos más o menos lo mejorcito que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Pero en este caso, espiritualmente. Nos peinamos, ¿verdad? Que, bueno, lo que ya no nos quedan casi, pero nos peinamos para el Señor. Queremos traer, hermanos, lo mejor para el Señor. Porque mire, esta es la mejor cita que podemos tener nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? La mejor cita que podemos tener es con Dios. ¿Sí o no? ¿O cree que la mejor cita fue con su novio? Entonces la mejor cita, yo hoy en la mañana, ¿verdad? Me gozaba viendo a los hermanos y hermanas que bueno, vienen presentables para el Señor. Así que, hermanos, pero sobre todo, hermanos, nuestro corazón que venga presentable, ¿verdad? Vamos a ver un video y yo voy a pedirle que escuchemos con atención, ya que tenemos una campaña, hermanos, acerca del buen uso de las redes sociales. Hemos estado proponiéndole a la iglesia, a los jóvenes, que por cierto, hermano, les aviso, ¿verdad? A los jóvenes que los sábados tenemos culto, Diego. Amén, hermano Chepito, te invitamos. Todavía estás en los niños, pero te invitamos. Los sábados ya tenemos culto de jóvenes y nos gozamos porque estamos viendo, hermanos, el tema del renovando nuestra relación, nuestras redes sociales, ¿verdad? Y es un tema precioso, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo. Yo voy aprendiendo y yo creo que usted también, si viene. Vamos a ver, hermanos, este video. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Cuéntale tus triunfos solo a los que te aman. No lo publiques en general para que no te odien. 2019, año del renuevo. ¿Verdad que hay gente envidiosa, sí o no? Aquí con mi nuevo carro, y ya me tomo la foto acá con mi carro viejo, por cierto, que me costó barato, pero alguien lo ve y dice: a la noche el pastor, ahí están mis diezmos, dice. ¿Verdad? Y dice: ¿de dónde agarrará tanto dinero? Pero no saben que el pastor pues trabaja también, ¿verdad? Gracias a Dios por el trabajo. Entonces, hermanos, hay gente que sí es así. No le gusta que prosperemos. Y Dios nos va a prosperar, hermanos. Pero mire, cuando usted esté contento, alegre, mejor acérquese acá en la iglesia. Pastor, fíjense que me saqué la lotería. Aleluya. ¿Y cuánto, hermano?
me saqué 10 millones. Aleluya. ¿Y sabe qué, pastor? 1 millón le corresponde al Señor. ¡Plop! Va a caer el pastor. Así que, hermano, damos gloria al Señor por su misericordia. Esta es una campaña, hermanos, del buen uso de las redes sociales. Y yo quiero que esta mañana entremos, hermanos, a un tema que quiero presentarles y le he titulado ordenanzas. Ordenanzas, pero antes de que entremos quiero darle bienvenida a nuestros hermanos, sobre todo aquí a Carlitos. ¿Cómo le decimos a Carlitos que está aquí enfrente? Menos de apechito la tengo aquí. Dios te bendiga, Carlitos. ¿De aquí eres? ¿De Cunduacán? Amén, bienvenido. Estás en tu casa. Amén. Y bueno, todos los demás son de casa, pero me da gusto ver a la hermana Fátima. Aleluya. Dios la bendiga. ¿Verdad? Normalmente pues se la pasa ahí trabajando, pero gloria a Dios que hoy que tuvo un tiempo libre, pues lo ocupó para venir aquí. Vamos a hablar acerca de este tema, hermano, y vamos a orar. Amén. También nos acompañan los hermanos, la hermana Dori, el hermano Marquito, acá la hermana Keila, el hermano Raimundo, el hermano Raiquelito. Raiquelito. Es que no sé cómo lo van a poner. Es hijo de Ray y de Keila. Así que, hermanos, los bendecimos. ¿Cómo le decimos, hermano? Porque pues ellos están allá en libertad, tienen un trabajo, una labor que están desempeñando, que están desarrollando allá. Muchas gracias, Señor. Y bueno, ¿me acompañan en una oración, hermano? Sí, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Padre mío, por todo lo que nos das. Bendigo tu nombre en esta hora, Señor, y te suplico que tú me des una palabra, que me des palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que traiga, Señor, edificación a tu pueblo, que traiga bendición, que sea, Señor, de mucha ayuda, Señor, en el crecimiento de tu iglesia, en el crecimiento espiritual. Te suplicamos, Señor, que hoy nos hables, que nos toques, que nos ayudes, Señor, a crecer un poco más, hasta llegar, Señor, a la talla que tú quieres que demos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar, hermanos, de las ordenanzas, pero usted va a buscar allá en 1 Corintios capítulo 2 y usted va a encontrar ahí, hermanos, que dice la Biblia: y todos en Moisés fueron bautizados. Dice, Padre, en la nube, mire, batallando y acá están los lentes. En la nube y en el mar. El verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de este punto. ¿Qué es una ordenanza, hermano? Algunos le llaman sacramentos, pero en sí es una ordenanza. Ordenanza viene de ordenar, hermanos. Ordenanza es el conjunto, dice, de preceptos. Un conjunto de preceptos, un conjunto de órdenes, un conjunto de mandamientos, ¿sí? En este caso, hermanos, son dos ordenanzas que hay en la palabra del Señor que nosotros como cristianos debemos llevar a cabo. Entonces, una ordenanza es un conjunto de preceptos referentes a una materia. Luego dice, 2, ordenanza es el conjunto de preceptos, dice, para el régimen de los militares y buen gobierno
en las tropas o para el de una ciudad o comunidad. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, la DRAE. Entonces, cuando yo veo, hermanos, que aquí se repite conjunto de preceptos para que haya un buen gobierno, ¿sí? Entonces yo lo comparo con la palabra del Señor, y es que el Señor dio mandamientos, nos dio mandamientos, hermanos, órdenes que debemos llevar a cabo para que todo aquel que ha aceptado, hermanos, el gobierno de Dios en su vida. ¿Cuándo aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida? ¿Alguien me puede decir? Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos reconciliamos. Entonces nos ponemos a sus órdenes. Amén. Sí, Señor, heme aquí para lo que tú gustes y lo que tú quieras. Entonces el Señor, hermanos, tiene un conjunto de preceptos para gobernar nuestras vidas. Fíjese. Dice que también ordenanza es mandato, es disposición, es arbitrio y voluntad de alguien. O sea, es un mandato de parte de Dios, es una disposición de parte de nuestro Señor. Y hermanos, no es si queremos, pues, por eso esa palabra arbitrio. No es si queremos, sino que es algo que ya está estipulado, está asentado y que debe llevarse a cabo. Amén. Entonces dice luego que esta es la voluntad de Dios. Por eso dice voluntad. Entonces, una ordenanza también dice que es el método, es la orden, es el concierto en las cosas que se ejecutan. Bueno, yo quiero pasar acá, y ya que vimos, hermanos, que prácticamente es una ordenanza, es un precepto, es para darnos gobierno, es, hermanos, la voluntad de Dios, es una orden. Vamos a ver la primera ordenanza que en esta mañana, pero antes de eso, ¿verdad? Me faltó aquí una. Dice que es la ordenación de las piezas. Cada uno de nosotros somos piezas importantes, somos miembros, pues. Entonces, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo y también aceptamos las ordenanzas del Señor en nuestra vida, entonces el Señor nos ve como piezas o como miembros del cuerpo o de un edificio. Amén. Que en este caso, hermanos, es la iglesia. Ok. ¿Qué vemos aquí, hermano? ¿Se alcanza a ver? Aquí, bueno, este es un retrato, una foto, no es foto, es una imagen donde están bautizando al Señor. Y obviamente ese no es el Señor, sino que alguien prestó, ustedes saben, ¿verdad? Que alguien prestó el rostro, fue un actor, ¿verdad? Que prestó su rostro para que pintaran según pues al Señor, y pues ese no es el Señor. Pero bueno, la cosa es que aquí en esta imagen, hermanos, está Juan el Bautista, representa pues a Juan el Bautista bautizando al Señor a la edad de 33 años, perdón, de 30 años. Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo, hermanos, esta ordenanza en nuestras vidas, y por eso es que nosotros, hermanos, acatamos estas órdenes del Señor y practicamos el bautismo en agua. Amén. La primera ordenanza, ¿cuál es? A ver, díganlo conmigo. La primera ordenanza es, no, pero díganlo, eso, díganlo conmigo. La primera ordenanza es el bautismo en agua. Esa es la primera ordenanza. Y mire qué interesante, hermanos, porque el bautismo es para todos. Para todo. Dice la Biblia aquí en 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar. Hermano, aquí hay una riqueza impresionante para nosotros. ¿Quiénes son todos, hermanos? Ahí se refiere a todo el pueblo de Israel. Todos fueron bautizados. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuándo fue eso? Cuando el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, hermanos. Y para salir de Egipto, que representa el mundo, pasaron por el mar Rojo en seco. Sobre ellos iba la nube. Amén. A los lados quedó el agua como muros a los lados. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Ahí, en ese instante, en ese momento, hermanos, en que Israel va pasando por en medio del mar Rojo, ahí, hermanos, fueron todos bautizados. ¿Estamos entendiendo eso? Ok, entonces yo quiero presentarle aquí una imagen de un mapa. Y mire, aquí está Egipto. Esto rojo que usted ve aquí es Egipto. Todo esto que usted ve aquí, azul, es el mar Rojo. A ver, hermano, ¿es mar rojo o es mar azul? Bueno, este es el mar Rojo, pues. ¿Me está entendiendo? Y el pueblo de Israel, para pasar, hermanos, y salir de Egipto, tenía que atravesar el mar Rojo. Este mar se abrió de par en par y pasaron al otro lado. Y entonces ellos fueron libres. Dígalo conmigo, libres. Fueron libres. Pasaron el mar Rojo y después de pasar el mar Rojo fueron libres. Amén. Y empezaron a caminar hacia la tierra prometida. Y la tierra prometida está por acá. Ahí dice Israel, que es el verde. Amén. Entonces, ¿qué quiere decirnos eso? Si el pueblo de Israel fue bautizado, hermanos, en el mar y en la nube, entonces el bautismo es el límite entre el mundo, entre Egipto y la tierra prometida. O sea que si alguien quiere llegar a la tierra de las promesas, hermanos, y apropiarse de todas las promesas del Señor, tiene necesariamente que pasar por el bautismo. Tiene que pasar el mar Rojo. Amén. Entonces el bautismo es el límite. El que no se ha bautizado, ¿dónde está, hermano? Permita, ayúdeme. ¿Dónde se encuentra todavía? No te escuché. Que no te escucho. ¿Cómo? En el mundo. Pero ya aceptó a Cristo, ya aceptó al Señor, pero no se ha bautizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no ha pasado el mar Rojo? Pastor, pero yo amo al Señor. Amén, hermano, usted ama al Señor. Yo adoro al Señor. Amén. He sentido la presencia. Amén, hermanos. El Señor ya le dio promesas de que le quiere libertar, pero nosotros ahora tenemos que hacer pasar el mar Rojo, que pasó el pueblo de Israel. Y entonces ser bautizados para empezar el camino hacia la tierra de las promesas, o sea, la tierra prometida. El bautismo es un adiós a la vida de esclavitud. Pasar al otro lado del mar Rojo por las aguas, hermanos, es decirle adiós a la esclavitud. ¿Cómo dice el canto? No sé cómo va el canto, hermana Oralia. Soy bautizado como manda el Salvador, ya mis pecados los borró mi buen Señor. Y no sé qué más dice, pero en el coro, ¿cómo va el coro? Seguiré a mi Señor, pues para mí lo del mundo se acabó. O sea, Egipto, que es el mundo, ya quedó atrás. Mientras estemos todavía, hermanos, voy a regresarme un poquito. A ver, mientras estemos de este lado, sin pasar del bautismo, hermanos, el diablo todavía puede esclavizar a la persona. Y por esta razón mucha gente no pasa
sigue esclavizado. Pastor, volví a pecar, volví a lo mismo. Porque no sé, que el diablo, no, es que está en terreno del diablo. Porque mientras estemos acá de este lado de Egipto, todavía estamos en terreno del diablo. ¿Me está entendiendo? Entonces, el bautismo es un adiós a la esclavitud. El bautismo, hermanos, es salir de las manos de Faraón. El bautismo es escaparse de las manos de Faraón. ¿Y Faraón quién es? Satanás. El Señor lo reprende. Escaparnos de sus manos para echarnos en los brazos de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mire, le voy a poner otra vez. Pero ahora usted ve aquí el Mar Rojo. El pueblo de Israel pasó por uno de los brazos del Mar Rojo. ¿Sí? Y, hermanos, de Egipto pasó, y entonces acá se encuentra la península del Sinaí. Aquí es donde estaba el monte Sinaí. Aquí fue donde tuvieron el encuentro poderoso con Dios, donde Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley. Entonces es importante, hermanos, necesario que nosotros pasemos el Mar Rojo, que nosotros que bajemos pues a las aguas, porque mire, el bautismo es para el que cree que el Señor tiene muchas bendiciones para él. Mire, cuando el Señor envió a Moisés como libertador, hermano, Moisés tenía miedo y decía, pero ¿y si no me creen? ¿Y si no creen que tú me enviaste? Entonces el Señor le dijo, diles que el gran yo soy, te envió. Lo que yo quiero decirles es que Moisés tenía temor de que el pueblo no creyera. Pero el pueblo creyó a la palabra de Moisés, o más bien a la palabra de Dios. ¿Cuántos creyeron aquí, hermano? Hemos creído. Ahora entonces, el bautismo es para los que creen. Entonces usted ya creyó, amén. Entonces vamos a bajar a las aguas. Digo vamos porque el pastor va junto con usted también. ¿Qué dice aquí, hermano? Marcos 16. El que creyere y, no se ve la casi, y fuere bautizado, primero tiene que creer. ¿Cómo se llama el niño? Evan. Si yo le digo a Evan, ¿tú crees en el Señor? Evan, ¿tú crees en el Señor, Evan? Evan. Ese Evan, no es que sea incrédulo el niño, todavía no entiende. Todavía no entiende. ¿Verdad que no? Entonces, aquí dice que el que creyere. Entonces, debe haber, primero que nada, haber entendido el mensaje del Evangelio. Amén. Por lo tanto, un niño pues no sabe. Pero usted y yo ya tenemos entendimiento. Y decidimos creer o no creer. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hagámoslo como una suma. Creer más bautismo es igual a salvación. Dígalo conmigo, repítalo conmigo. Dígalo. Fe o creer más bautismo es igual a salvación. Entonces, el que no creyere, lógicamente, el que no crea, no se va a bautizar. Entonces, una confirmación o una señal de que ha creído es el bautismo. El que no creyere será condenado, dice. Esto lo dice la Biblia. Usted lo puede ver en San Marcos 16. Ahora, por eso dice el Señor en Mateo 28:19, por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias,
a todas las personas. Por eso, ¿verdad? Usted ya recibió al Señor, ahora usted está llevando un discipulado. Tiene que discipularse. En los lunes yo le digo al hermano Marco, le digo al hermano Ángel, a la hermana Olga, al hermano Oral, a los discipuladores, tenemos que discipular. Que nadie se quede sin discipular, hermano. Pero es que no tengo tiempo. Ok, sacamos copia y tome, hermana, y estúdielo y conozca de la palabra, porque no se va a desarrollar si no estudia, si no lleva discipulado. Eso es palabra del Señor. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos otra vez en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, bueno, vamos a pasar allá. Jesús fue bautizado. Hermano, Jesús fue bautizado. Hermano, Jesús fue bautizado. ¿Quién más santo que el Señor? ¿Quién más puro que el Señor? Por eso, hermano, pero es que yo soy un pecador. Para eso es, para los pecadores el bautismo. Pero los pecadores que se han arrepentido. Mire, ahí puede ver algunas citas de donde se encuentran el bautismo de Jesús. Pero dice que Jesús fue de Galilea al río Jordán. Desde Galilea, hermanos, caminó hasta el río Jordán. No había pochimóviles, no había taxis, no había Uber. Y se fue hasta el río Jordán, hermanos. Y río Jordán, Jordán significa, anótenlo, Jordán significa humillación. ¿Cómo voy a humillarme yo? Pues Jesús se humilló. Ay, hermano, es que me van a ver todo mojado y mojada. Hermano, tenemos que humillarnos. Pero es que luego agarran así, nos hacen así entre el agua y nos dejan ahí adentro y a mí me da miedo. Pero el infierno está más peor, hermano. Dice que fue de Galilea al río Jordán donde estaba Juan para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces, hermanos, es justo. El Señor sabía que eso era una manera de hacer lo correcto delante de Dios. Y él como hombre tuvo que bautizarse. Mire que Juan quería impedírselo, hermano. Perdóneme, pero a lo mejor me escucha algún pastor por ahí, pero hay pastores que impiden el bautismo. Yo lo repito una y otra vez, pero la verdad, hermanos, es que hay cosas que sí duelen, pero no porque no haya perdonado yo, sino duelen porque un alma se puede ir al infierno. Hermanos, mi abuelo se convirtió al Señor ya cuando estaba muriendo en el lecho de su cama, y él había sido, mire, había sido católico, había sido brujo. O aprendiz de brujo. La cosa es que mi abuelo en su lecho le dijo, no sé si a mi mamá, le dijo: ¿sabe qué? Busca al pastor, me quiero bautizar. Se arrepintió, aceptó a Cristo en su corazón, y el pastor o no quiso, o no estaba, o le tenía coraje, porque mi abuelo había sido tremendo, pues. A un pastor lo agarró por el cuello y lo puso contra la pared y le dijo: si le pasa algo a mi hijo, contra ti vengo. Entonces, hermano, le tenían cierto coraje. Entonces, hermanos, hay quienes quieren impedirlo, pero ¿quiénes son? Si una persona, hermano, llega y me dice: pastor, yo quiero bautizarme ahora, amén, hermano, yo lo bautizo. Súbase al carro, lo llevo a la alberca, lo llevo acá al Moteo, a Samaria, no sé, hermano, al río Jordán no, porque está lejos. Pero, hermanos, mire, dice la Biblia que entonces Juan consintió.
en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se abrió, hermano. Cuando uno se bautiza, hermanos, en los cielos se abren y comenzamos, hermanos, a recibir revelación y bendiciones de parte de Dios que antes no habíamos recibido. Aquí la Biblia dice, hermanos, ¿cómo dice aquí? El cielo se le abrió. En la Biblia hay cosas, hermanos, escritas que nosotros debemos mirarlas con los ojos espirituales. Pero, hermano, eso fue al Señor. Aquí hay principios. El Señor hizo lo correcto, hizo lo justo, y se le abrieron los cielos, o se le abrió el cielo. A usted se le van a abrir los cielos. Usted ya se bautizó, se le van a abrir los cielos. Se va a bautizar, se le van a abrir los cielos. Y va a empezar a ver la gloria de Dios en su vida. Cosas que jamás había visto, hermano. Que jamás sus oídos habían oído. Que sus ojos no habían visto. O que su corazón nunca había entendido. Ahora la va a entender. Amén. Entonces dice que vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado a quien he elegido. Esta palabra elegido la vimos hace unos días. Hermanos, hay quienes están a nivel atrio, están todavía fuera del lugar santo, y esos son llamados. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, los escogidos. Y luego, ¿qué dice? Que, hermanos, sé fiel hasta la muerte. Es decir, que hay llamados, escogidos y fieles. Y tenemos que ir avanzando. Entonces el bautismo, hermanos, nos lleva a otro nivel. Usted no me está creyendo, hermano. ¿Me está creyendo? Bueno, ¿están creyendo la palabra? Amén. Mire, es que se queda viendo así muy serio. ¿Será, pastor? No, mire. Voy a hablarle de alguien que se bautizó, hermano. Un eunuco. ¿Quién era? ¿Qué era un eunuco, hermano? No un bejuco, un eunuco. Un eunuco era un funcionario. Pero esos funcionarios que trabajaban para un rey, hermanos, los castraban. ¿Sabe para qué los castraban? Porque ellos eran los que atendían pues el harén de los reyes. No se fueran a pasar de vivo. Entonces los eunucos eran castrados. ¿Cómo era su situación emocional, sentimental, sexual? ¿Cómo era? No lo dice aquí la Biblia. Pero dice que Felipe le abrió su boca, hermanos, y le comenzó a hablar de las Escrituras y le anunció el evangelio de Jesús. No le anunció su evangelio, el evangelio de Jesús. No lo que él creía, sino lo que la Biblia dice. Amén. Y dice la Biblia que yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y miren lo tremendo, hermano. Y el eunuco dijo: mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice la Biblia que Felipe lo bautizó. No le hizo un test, hermano, perdóneme, pero en algunos lugares le hacen una serie de preguntas. ¿Es usted divorciado? ¿Tiene hijos fuera del matrimonio? Y le hacen una serie de preguntas para ver si son candidatos al bautismo. Hermano, si ya se arrepintió, si ya creyó, ¿qué tiene que hacer? Bautizarlo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mire, hasta un gallo se me fue, hermano. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué te impide a ti? No, pastor, es que mire, todavía me faltan muchas cosas por cambiar. Es que usted no va a cambiar solo. Es que tengo problemas. Los problemas no importa, hermano. Ya yo les he platicado, ¿verdad? De que mire, había una persona así. Estaba a la orilla del río. El río, hermanos, corría y corría y se le quedaba viendo el agua. Y se queda viendo para el otro lado, hasta que llega alguien y le dice: oye, ¿qué haces ahí a la orilla del río? Aquí estoy esperando. ¿Esperando qué?
es que quiero pasar para el otro lado y estoy esperando que pase toda esta agua. Cuando pase toda esta agua, entonces yo voy a cruzar para el otro lado. ¿Cuándo? Entonces hay gente que dice, yo me voy a bautizar. Sí, me voy a bautizar, pero espérese tantito. No, si el más interesado debe ser usted. Pastor, tantito. Mire, anoche el hermano Alexis nos daba un testimonio triste y usted lo puede buscar ahí en Facebook, en Cunduacán. Ya no es de chismoso, man, perdón. Pero el hermano aquí vino anoche impactado porque acababa de hablar con un amigo, con una persona, les invitó una coca, su niña que él hasta lo abrazaba, ¿no? Y quería que se quedara con ella, con él, o con ella, perdón. Y dice que el muchacho se despidió, ellos se vinieron, iban llegando acá a Cunduacán cuando las ambulancias empezaron a salir de acá, los de, ¿cómo se llama? Protección Civil. Y iban, hermanos. Entonces resulta que yo no lo vi, mire qué chismoso soy. Pero el hermano, pues yo le creo. Y entonces me dice que a los 5 minutos le dieron un fonazo a ellos. Y avisándoles que el muchacho con el que acababan de tomar refresco, que estaba celebrando el cumpleaños de su mamá, se había desnucado, se había golpeado en la moto que andaba, se dio contra un poste, ¿verdad? Y hermano, murió instantáneamente. Usted y yo no sabemos cuáles son, qué va a pasar mañana, qué va a pasar al rato. ¿O sí? No lo sabemos. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice el eunuco. Yo no quiero postergar esto. Ahora, aquí dice la Biblia también que 3,000 se bautizaron, hermanos, cuando Pedro predicó. Y le preguntaron ellos, hermanos, ¿qué haremos? Y dice la Biblia, hermanos, Hechos 2, 37 y 38, y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro, un carcelero, hermano, también fue bautizado. Hechos 16, 30 a 33. Y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mucha gente se pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir a la condenación eterna. Yo he oído que hay un infierno. Bueno, aquí dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y a qué se refiere toda tu casa, hermano? ¿A qué? A tu familia. Toda tu familia. Acéptalo hoy. Recibe a Cristo hoy en tu corazón. Bautízate y toda tu familia va a ser salva. Pero no por tu bautismo, sino que poco a poco ellos van a venir. Mira lo que dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. ¿Qué dice luego? Mire. A ver, yo quiero que ustedes me digan a qué hora estaban alabando al Señor Pablo y Silas. ¿A qué hora? Si usted lo lee, pues, usted busca ahí en Hechos 16, usted va a encontrar que Pablo y Silas alababan al Señor a medianoche. A medianoche. Y hermanos, a medianoche se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero se quería matar. Quería quitarse la vida porque decía, al carcelero que se le escapaban los presos, hermanos, los mataban. Entonces el carcelero puso la espada y se iba a tirar sobre su espada, se iba a matar. Y entonces Pablo y Silas le gritaron, no te hagas daño, aquí estamos. Y entonces el carcelero, hermano, lo sacó de ahí de la cárcel, lo llevó a su casa y esto es lo que sucedió después. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pero mire cómo dice aquí.
Enseguida. ¿Qué significa enseguida, hermano? En el mismo momento, enseguida, otra vez ese gallo, hermano, fue bautizado él y todo lo suyo. Pero a mí lo que me llama aquí la atención dice, él los tomó en aquella misma hora de la noche. Es decir, que estos vinieron siendo bautizados a la 1 de la mañana, hermano. Entre las 12 y la 1 de la mañana estaba bautizando Pablo gente. O sea que no importa la hora, hermano. No importa la hora. La cosa es que se bautice. El carcelero Saulo, hermano. Mire, hermano, este es un mensaje para usted, si no se ha bautizado. Hechos 22:16, ¿qué dice? Y ahora, ¿por qué te detienes? A ver, mire cómo dice. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire, en lo largo, durante el tiempo que he estado pastoreando o que estuve pastoreando, hubo gente que decía, yo sí me quiero bautizar, pastor, pero es que mi familia me va a hacer problema porque yo, mire que acá, y entonces eso es lo que me detiene. Pero aquí dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Tú cúmplele a Dios. Es más, hermanos, nuestro deber más grande y nuestra responsabilidad más grande es con Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar en cuanto al bautismo. Pero aquí les dejo esta palabra. Entonces el bautismo es, hermanos, una de las ordenanzas. La segunda ordenanza, hermanos, tiene que ver con la Santa Cena. La Santa Cena es muy importante. Mire, el pueblo de Israel dice que comió, aquí lo dice, 1 Corintios 10:3. Ay, padre, no se mira casi. ¿Se ve, hermano? Bueno, 1 Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el pan. El pan, hermano. Aquí está el pan, miren. Alimento espiritual. Bueno, este es pan Bimbo, ¿verdad? Pero vamos, es simbólico, pues. Y dice, entonces ahí arriba dice el maná. El pueblo de Israel comía maná en el desierto. Un maná que caía del cielo. Y ellos en el desierto, hermanos, lo levantaban. Y dice que ellos lo molían y lo preparaban como alimento. Y hacían pan. El cuerpo de Cristo, hermanos, es el pan. Es el maná. Cristo mismo es el maná. Pero, a ver, hermano, ¿qué les he dicho que representa el cuerpo de Cristo? Muerte. Fíjense lo que le voy a comentar ahorita, a ver si usted me entiende. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero en algunos lugares, en algunas iglesias, hermanos, pasa usted y le dan el pan, ¿verdad que sí? Le dan la hostia, ¿verdad? Y le dan pan, ¿verdad que sí? Y pasan, pan. Le dan el vino. No, el vino no se lo dan. Le dan el pan. Y el pan representa muerte. Te están ministrando muerte. Porque el pan, hermanos, mire lo que dice la Biblia aquí. Bueno, después de eso, ahorita les explico. Está el agua. El agua el Señor la convierte en vino en una boda de Canaán, ¿sí o no? El vino es la sangre de Cristo. Y el vino representa vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros comemos el pan, estamos, hermanos, comiendo el cuerpo de Cristo y nosotros estamos muriendo a nuestros pecados, muriendo al mundo. Y entonces, hermanos, tomamos la copa, el vino,
que representa vida. O sea, el Señor no nos deja muertos, sino que nos da vida. Amén. Ahorita voy a tratar de explicar esto. Dice 1 Corintios 10:4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es o era Cristo. Entonces, el pan es Cristo, el vino es la sangre de Cristo. A ver, San Juan 6:51, mire cómo dice. ¿Cómo dice ahí, hermano? Yo soy el pan vivo. Por favor, no lean mal y vayan a decir pan bimbo, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién habla ahí? Cristo. Yo soy el pan vivo, dice el Señor. Si alguno comiere de este pan, ¿de cuál pan? De Cristo, de su cuerpo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso el pan representa muerte, porque Jesús muere. Incluso el panadero, hermano, que José le representó, le interpretó su sueño, el panadero muere, pero el copero vive. Eso son otros 20 pesos, dijo el apóstol. Bueno, mire, San Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, mire cómo le dijo el Señor, hermano, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. A ver, hermano, esto está en la Biblia, San Juan 6:53. Hermano, había muchos discípulos, había mucha gente que seguía al Señor. Y cuando el Señor le dijo: de cierto os digo, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en vosotros. Muchos discípulos se alejaron. Mucha gente se fue de su lado. Usted lo puede leer, hermano, en San Juan 6, creo que es 66. Fíjese, 6. Y resulta pues que se alejaron porque pensaban que Jesús o estaba loco o era ¿cómo se llama? Canibalismo, que era caníbal. Están locos, ¿cómo vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre y que fuéramos caníbales? Y entonces empezaron a ir. Y el Señor, y Pedro le dice: Señor, se están yendo. Y le dice el Señor a Pedro: pero si tú también te quieres ir, Pedro, ¿de qué es dura esa palabra, Señor? Bueno, entonces mire, cuando la Biblia dice que el Señor nos da vida, hermano, es la vida Zoe. El numeral es, la G significa griego, 22. En el diccionario Strong, la palabra Zoe, cuando dice que si comemos su carne y bebemos su sangre, nosotros tenemos vida, pero no cualquier tipo de vida. Ahí dice que se traduce como vida, vivir. El diccionario Tuggy, hermanos, dice que esa vida es una vida sobrenatural, es una vida espiritual, es una vida que Dios da, ¿sí? Es la vida que tiene el hombre regenerado. Todo aquel que ya recibió a Cristo en su corazón, hermanos, tiene ahora vida Zoe, no solamente tiene vida bios. Ustedes saben que de ahí viene la palabra biología. Las personas que usted ve allá caminando, dice: está vivo, pero es una vida biológica. Pero la vida que tiene todo aquel que recibe a Cristo en su corazón es vida Zoe, es una vida espiritual. Por eso le pusieron Zoe a la nena que está allá. Zoe, voltea a ver Zoe, a ver si está hablando de él, de ella. Mire, diccionario Vine, Nuevo Testamento, dice: la muerte entró por el pecado, según Romanos 5:2, que es rebelión contra Dios. Así el pecado involucra la pérdida de la vida, hermano. El pecado entró, mire, cuando el hombre pecó, comió, agarró dicen, no fue manzana, hermano, nada más lo voy a hacer como ilustración.
pero no fue manzana. Agarró el fruto prohibido y le pegó una mordida. Así es. Y entonces resulta que después que la mordió, como el Señor le había dicho que el día que comiera de ese árbol moriría, no murió aparentemente. ¿Qué fue lo que murió en Adán ese día? En Eva. Murió su espíritu. Y así, hermano, nada más ahorita no es el tema, pero por lo que dice la Biblia, en la vida de Adán no corría, hermanos, sangre, sino lo que corría era luz. Y lo que había, Adán y Eva eran seres lumínicos. ¿Cómo lumínicos? Porque, hermanos, la vida Zoe estaba en ellos. ¿Se acuerdan de Moisés cuando bajó del monte Sinaí? ¿Qué resplandecía? ¿Por qué? Porque estuvo 40 días en la presencia del Señor y su rostro, hermanos, brillaba. La vida Zoe estaba en él. Ahora, imagínense a Adán y Eva, hermanos, ¿cómo le diré? El modelo original de los hombres, de la humanidad. Y que ellos hablaban con Dios diariamente. Y dice que estaban desnudos y no les daba pena, porque como eran lumínicos no se veía su desnudez, estaban cubiertos por luz. Pero cuando ellos pecan contra el Señor, no, ¿cómo le decimos? ¿Cómo hace cuando hay un cortocircuito? Se apagó, hermanos. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron a esconderse. Eso no es, hasta ahorita no es una doctrina, ¿verdad? Pero a lo mejor un rato de esto platicamos sobre eso. Pero ¿qué quiere decir eso? Que Adán y Eva pecaron y, hermanos, se descubrieron desnudos. Se vieron desnudos, se escondieron. Y entonces, hermanos, cuando Cristo viene y dice: todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. O sea, ese pecado que acabó que le acabó la vida espiritual a Adán, ahora en Cristo es recuperada. Así que quiero terminar con esto. San Juan 6:54. Póngale mucha atención aquí, mire. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Vida eterna. Ahora, dígame, hermano, ¿en qué lenguaje está hablando el Señor aquí? ¿En lenguaje literal o simbólico? Está hablando simbólicamente, está hablando espiritualmente. No está hablando de que agárrale un pedazo de carne al Señor. Imagínense que lo hubieran tomado literal, se le va la gente encima y lo empieza a comer. Pero el Señor está hablando en un lenguaje espiritual y le está diciendo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Entonces, participar de la cena del Señor no es cualquier cosa. Amén. Estamos recibiendo la vida, la vida de Cristo. Y dice, pero lo que me llama la atención, hermano, también es esto. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien me puede leer? Yo lo resucitaré. O sea, hermano, puede ser que muramos o puede ser que no, porque si Cristo viene ahora, nos vamos con Él y no gustaremos la muerte. Que no hay ningún gusto en ella. Pero si no viniera y tuviéramos que morir, hermano, dice que Él nos va a resucitar en el día final. Por eso la Santa Cena no se le puede, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra? No se le puede prohibir a nadie. Cada quien debe, hermanos, examinarse a sí mismo y ver cómo está caminando delante del Señor. Y si ha cometido alguna falta, pedirle perdón al Señor, ponerse a cuentas con el Señor y entonces, hermanos,
participar de la Santa Cena. Vamos a terminar aquí y vamos a irnos, hermanos, a la palabra del Señor, pero ya para pasar a la Santa Cena, si llaman a la hermana Olga sería bueno. Amén. Y aquí entonces, ¿cuántos entendemos? ¿Cuántas ordenanzas son? 2. ¿Cuáles son? El bautismo en agua y la Santa Cena. Esas son las 2 ordenanzas que el Señor dejó para la iglesia. Y eso es lo que nosotros practicamos cada mes. Cada mes estamos, hermanos, ministrando la Santa Cena, porque queremos que usted tenga vida eterna. Queremos que usted, hermanos, participe de la genética del Señor, porque mire, en la sangre de Cristo, ustedes saben, yo no sé si hay aquí enfermeros, doctores, por fe, hermano, algún día vamos a tener, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes saben que en la sangre está la genética. Entonces, hermanos, yo quiero que me ayude alguien ahí con la ve, hijo rey, o llame, ayuda de santo. Vamos a ir a la administración de la Santa Cena. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón puede participar de ella. Pero antes de que pasemos a la Santa Cena, yo voy a invitar, hermanos, ¿habrá alguien aquí que diga: yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, yo quiero recibir al Señor en mi vida? ¿Quiere orar conmigo, hermanos? Tal vez